Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y vamos a ver un análisis fundamental sobre Mercado Libre. ¿Qué pasó? Que en el premercado de hoy estaba bajo un 5% y terminó la jornada arriba de los $2.400, incluso positivo. Y también vamos a observar cuáles son esos segmentos a los que ahora Mercado Libre le está dando mucha más prioridad, mucha más importancia a la hora de seguir desarrollando su negocio. Está todo mucho más enfocado en la logística, inteligencia artificial, en la parte de anuncios también. Vamos a ver un poco de eso porque está metiendo ahí algo de marketing en Mercado Libre, es decir, la plataforma donde se comercializan los productos y los servicios. Así que vamos a ver de todo eso un poco y al final un análisis técnico de cómo quedó posicionado de cara a lo que resta del año y ahora en el corto plazo. Así que me voy a acomodar a la cámara a un costadito y vamos a ir con el análisis fundamental desglosado segmento por segmento. Ustedes luego me dirán si les parece bien este formato, que yo esté acá al costadito. Planeo hacer algo un poquito más profesional, porque para muchos esto ya parece bastante profesional, pero sé que hay algo, alguna otra cosa que se puede mejorar, así que veré para el próximo informe. Más de cara a la semana que viene, porque el próximo va a ser Transportadora Gas del Sur y no me va a dar el tiempo. Pero en fin, comenzando con los resultados financieros del segundo trimestre del 2025 para Mercado Libre, tenemos unos ingresos netos de 6.800 millones de dólares, un incremento interanual del 34%, más que nada impulsado por el fuerte crecimiento que tuvo Mercado Pago en cuanto a la cantidad de volumen de pago y carteras de crédito y demás, y la expansión en las ventas online en todos los mercados, sobre todo teniendo en cuenta el auge del e-commerce en Brasil, con una estrategia que ahora vamos a ver, y recuerden que Argentina a principios de este año, es decir, en el primer trimestre de 2025, pasó a México como segundo mercado en el cual apunta justamente Mercado Libre. Es decir, viene Brasil en lo que es comercialización, luego Argentina, que por muchos años fue México el segundo, y tercero quedó México. Pero esos tres países son el principal foco de crecimiento y de comercialización para Mercado Libre. También tenemos que ver el beneficio neto de unos 523 millones, es decir, ese beneficio que le queda a la empresa luego de descontar absolutamente todo el tema de pagos, de costos, de sueldos, todo. Prácticamente casi todos. Ven que le dice un margen neto del 7.7%, es prácticamente cuánto le queda neto a Mercado Libre, así taca taca, luego de descontar todo esto que les menciono. La utilidad se vio presionada por inversiones en envío gratuito, esto es la medida que se aplicó en Brasil, que ahora lo vamos a ver, y mayores costos de marketing, que también está relacionado en parte con Google Ads, es decir, la parte de los anuncios de Google, que van a empezar a implementar en la plataforma de Mercado Libre, y efectos cambiarios en Argentina que redujeron la contribución local, es decir, la devaluación, porque recuerden que están midiendo segundo trimestre de 2024 con segundo trimestre de 2025. El tipo de cambio no fue el mismo, no se mantuvo igual, así que ahora les voy a explicar cómo se llega a medir eso e incluso si el tipo de cambio se mantenía igual o no hubiese subido tanto o, bueno, devaluado tanto, dependiendo cómo lo quieran ver, las ganancias hubiesen sido aún mayor. Luego, el EBIT o el beneficio antes de intereses e impuestos fue de 825 millones, con un margen operativo del 12.2%. Esto es lo que se descuentan de los costos y demás, pero sin pagar la parte de los intereses, creo. No recuerdo bien ahora, siempre me lo confundo por el margen neto. Récord de EBIT gracias al alza de ingresos, aunque comprimido por la expansión de centros logísticos y promociones de e-commerce. Esto de la expansión de centros logísticos es más que nada en México, que ahora también lo vamos a revisar. Los beneficios por acción, o EPS, que se suele traducir del inglés Earnings Per Share, reportó un resultado de $10.31, un menos 1.6% interanual. Esto fue lo que también generó cierta inestabilidad o cierta confusión, incertidumbre de cara a los próximos trimestres, porque vieron que con las medidas que dentro de ahora unos minutos vamos a comentar que tomó Mercado Libre, esas medidas terminaron presionando los márgenes de beneficios y por eso también vemos menos de lo esperado. Incluso las expectativas, ven que ahí abajo dice casi $12 de beneficio por acción y terminó siendo 10.31, incluso negativo interanualmente. Como les decía, debido a la presión de márgenes y el impacto de la depreciación del peso argentino. Vamos a ir con la otra diapositiva para observar qué tal, cómo viene todo esto. Si vamos al desempeño regional, tenemos en Argentina, Brasil y México, recuerden que son los principales tres mercados, un incremento interanual del 46% en ítems vendidos. Eso es bastante sólido.
Con ítems se refiere a la cantidad de productos, no sé qué tantos servicios se comercializarán en Mercado Libre, pero más que nada productos. Así que un gran incremento, lo que demuestra que la demanda en Argentina está creciendo, ya sea por el poder adquisitivo de la gente, porque con ese dinero que le sobre, en vez de ahorrar, decida consumir, o porque los salarios se pueden estar recuperando, pueden ser diversos motivos, en fin y al cabo los números están ahí y interanualmente, mejor dicho, hay un incremento del 46% en los productos vendidos y comercializados dentro de Mercado Libre. Luego, cuando observamos acá el GMB, Forex, Foreign Exchange será o tipo de cambio neutral, dice más 75%, esto que es YOY, es year over year, prácticamente es como decir interanual. Lo vamos a dejar ahora para la siguiente diapositiva para explicarles exactamente qué quiere significar. Yo lo que les voy a mostrar primero son los datos de Argentina, Brasil y México y después vamos al apartado un poquitito más técnico, aguante porque es simplemente una diapositiva más y lo van a entender a la perfección. Esto que les estaba comentando de Argentina es que refleja la recuperación del consumo local, la mejora de la experiencia del usuario, con unos plazos de entrega más cortos y también teniendo más métodos de pago. Ahora lo que se está haciendo mucho en Argentina, cosa que antes o al menos hace un año, cuando yo compraba, solía comprar, no soy de comprar mucho, pero quizá una o dos cosas por mes compro y si suelo de pedir que me los lleguen o a mi casa o a la tienda más cercana que acepte estos pedidos. Y ahora lo que está viendo mucho más es que en el mismo día pueda llegarte. Siempre me imagino que alguno que otro habrá hecho alguna compra ahí y vieron que si compras antes del mediodía, por ejemplo, te lo pueden despachar para que te lo entreguen ese mismo día. Bueno, suele suceder mucho eso también, incluso los fines de semana, lo cual es algo muy destacable. Y adopción en crédito digital por parte de pymes y usuarios finales. Luego, el incremento interanual de los productos vendidos en Brasil fue de un 26%, esto más que nada debido al envío gratuito más bajo que estimuló la frecuencia de compra, aunque con un trade-off en la compresión de márgenes de e-commerce. Esto de trade-off, vamos a ir a lo que significa. Esto de GMB FX neutral, ahora lo voy a explicar, despreocúpense. Pero vamos al trade-off. Lo que quiere decir eso es que Mercado Libre resignó márgenes de beneficio para aumentar el volumen de compras. Dijeron, bueno, vamos a hacernos parte del costo del envío, vamos a hacernos cargo, perdón, de una parte o del costo total del envío, a ver si eso moviliza un poco más el mercado, que hayan más transacciones de compra y venta y veremos qué tal. Si asumiendo un poquito ahí y reduciendo los márgenes, podemos llegar a vender más. Y ahora vamos a ver qué tal le fue. Y en México, un incremento interanual. Bueno, antes de pasar a México les digo, esto por si no se dan una idea o no lo llegaron a entender, es más que nada lo que se hace en el Cyber Week, en el Cyber Monday, en el Hot Sale, en el Black Friday o Black Monday, que es prácticamente desprenderse un poco, no darle tanta pelota a los márgenes que podés obtener de beneficio por venta de un producto o un servicio, y si no, y mejor dicho, ir a vender por cantidad. Es decir, vamos a vender volumen, vamos a sacar todo el stock que tenemos encima, vamos a vender por cantidad, 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 y así es como hacemos la diferencia, en vez de fijarnos simplemente por el margen que podemos llegar a sacar de beneficio, de rentabilidad por un producto o un servicio. Obviamente estas cosas se hacen en un periodo de tiempo determinado para ir probando a ver qué tal, si conviene hacerlo en un futuro, si de verdad es redituable y demás. Y en México el incremento interanual fue del 36% en ítems vendidos y más que nada apoyado por la mayor penetración de la red de fulfillment o centros de logística que se comenzaron a crear. Es donde más tiene los centros de logísticas Mercado Libre es en México, justamente tiene alrededor de unos 30 bien distribuidos y eso justamente lo que hace es que vos puedas hacer unas entregas mucho más rápidas, mucho más eficientes y estés cubriendo la mayor cantidad de territorio posible. Eso es algo importante, de hecho acá en Argentina no sé si estará tercerizado, pero puede ser una de sus posibles futuras medidas a tomar que eso impulse aún más el crecimiento. Me imagino que con el correr de los años, porque los centros logísticos obviamente llevan tiempo de construir y demás. Y con cada vez más consumidores adoptando la plataforma para importar y comprar localmente. Ahora vamos a la explicación de lo que es GMB FX neutral, que uno dice, che, qué choclo es eso. Y vamos a explicarlo de una manera muy pero que muy sencilla que lo van a entender perfectamente. Cuando decimos el GMB nos referimos al volumen bruto de mercancías. Entonces, recuerden, GMB es el volumen bruto de mercancías, obviamente que se venden. Cuando decimos que creció un determinado porcentaje entre
comillas, citando, FX neutral. FX, relaciónenlo con tipo de cambio. En inglés es foreign exchange, tipo de cambio. Entonces, FX neutral, tipo de cambio neutral. O como te dice ahí, moneda constante. Entonces, cuando decimos que el volumen bruto de mercancías creció un determinado porcentaje, vamos a decir, en este caso el de Argentina, creció un 75% interanual. Entonces, cuando decimos que el volumen bruto de mercancías creció un 75% interanual a tipo de cambio neutral, nos referimos a que ese porcentaje excluye el impacto de las variaciones en los tipos de cambio entre las monedas locales, ya sea para el peso argentino, el real o el peso mexicano. De esta manera lo que hacemos es que el porcentaje resultante refleja solo el cambio en volumen de transacciones sin que la apreciación o depreciación de la moneda local contamine el dato. Es especialmente útil en empresas con mercado libre con alta exposición a economías volátiles. Obviamente que nosotros tenemos una economía mucho más volátil en cuanto a inflación, devaluación que México, que Brasil, pero últimamente, vamos a decir, desde que estábamos cerrando el 2024, la volatilidad en las monedas y el tipo de cambio empezó a subir bastante. Lo que es el peso mexicano también sufrió una devaluación, gran parte de comienzos de este año se apreció, simplemente no porque la economía sea más fuerte o porque haya crecido el PBI, sino porque el dólar se depreció bastante a comienzos de año. Recién ahora está repuntando ligeramente, pero se depreció bastante a comienzos de año y obviamente el resto de las divisas se apreció con respecto al dólar. Es simplemente para eso. Entonces lo que hace es justamente entender el desempeño real sin tanto ruido de la cotización. Este 75% que vemos en Argentina refleja el crecimiento que habría mostrado Mercado Libre en dólares si el tipo de cambio hubiese permanecido inalterado respecto al mismo trimestre del año anterior. Recuerden que estamos comparando segundo trimestre de 2024 con el segundo trimestre de 2025. Supongamos, ahora no lo recuerdo, que el tipo de cambio se estaba en 1150 el segundo trimestre del 2024, si se hubiese mantenido en 1150 un año después, segundo trimestre de 2025, obviamente cuando ellos hagan el cierre, la última fecha, y en base a eso se pongan a armar todo el balance y a presentarlo, ¿no? No sé exactamente, no es explícitamente el 31 de junio que cierre el segundo trimestre, ¿no? Sí, sería el 31 de junio. El 30, ¿no? Sí, 30 de junio. No es exactamente esa fecha, sino cada empresa tiene su calendario anual de presentación de resultados. Entonces, algunos cierran el primer trimestre quizá el 28 de noviembre. Y vos decís, che, ¿cómo vas a cerrar el primer trimestre de 2025 el 28 de noviembre? Y sí, algunos hacen eso. Todo depende de la empresa. En este caso, entonces lo que queremos decir es que ese 75% de Argentina refleja el crecimiento que habría mostrado Mercado Libre en dólares si el tipo de cambio se hubiese permanecido igual, 1150, supongamos. Es decir, que elimina el efecto de la depreciación para que veas únicamente el aumento real en facturación medido con el mismo tipo de cambio de hace un año. Entonces, prácticamente, lisa y llanamente, si no hubiese habido devaluación o si el tipo de cambio se hubiese permanecido igual, Argentina hubiese crecido hasta incluso mucho más de lo que terminó creciendo. Fue un crecimiento de un 46% y si el tipo de cambio se permanecía igual era el 75%. Ven que la diferencia entre Brasil y México no es tan abultada. Si tenemos en cuenta el mismo tipo de cambio de año a año, en Brasil hubiese sido un 29%, pero al final fue un 26%, es decir, simplemente un 3% más, lo que representa casi una diferencia del 10%. Acá en Argentina se va al carajo prácticamente, porque ¿qué es? A ver, el 50% de 46 es 23. 23 no 69 y no estamos hablando de como un 60% de diferencia, una cosa así, es muchísimo. Miren México también, si manteníamos el tipo de cambio incluso era un 32 y terminó siendo un 36. Entonces hay diferencia y demuestra lo volátil que es el país en cuanto a la inflación que todavía sigue habiendo y la devaluación. Pasando al segmento fintech de Mercado Pago, obviamente. Este mantiene un robusto crecimiento del volumen de pagos y expande continuamente sus productos de crédito y tarjetas. Y la mejora en la calidad de la cartera y la estabilidad de la morosidad apuntarán a la rentabilidad futura del segmento. Y acá tenemos un par de datos para leer. Los ingresos totales fueron de 3.000 millones de dólares, un crecimiento muy bueno, un 12%, hubiese sido un 63% si el tipo de cambio se mantenía normal. Recuerden que parte de los ingresos de Mercado Libre en el sector fintech viene por la parte de las comisiones y los servicios que
de las comisiones, perdón, y de los servicios que presta. Luego tenemos lo que sería el volumen total de pagos, Total Payment Volume, que TPV serían las siglas, que fue de 64.6 mil millones de dólares, un crecimiento muy, muy grosso, miren ahí, interanualmente, casi 40%, una locura. Lo mismo con los usuarios mensuales activos, que llegó a 68 millones, un incremento del 30% interanualmente, recuerden. Segundo trimestre de 2024 a segundo trimestre de 2025. Y la cartera de crédito fue de 9.3 mil, sí, 9.3 millones de... No, me quedó millones de millones. Esto, bueno, después lo voy a corregir. Para cuando lo tengan acá el informe acá abajo en la descripción, bueno, lo van a ver corregido. Son 9.3 mil millones de dólares, lo que representa, perdón, un incremento del 91% interanualmente. Y acá abajo tienen los ingresos trimestrales para que vean, obviamente expresado en miles de millones de dólares. Si lo ven en TradingView, por ejemplo, va a decir B mayúscula, que es billions, porque en inglés billions son nuestros 1.000 millones. Los el trillion, cuando tiene la T mayúscula de Estados Unidos, son nuestros billones. Entonces recuerden, cuando veo una B son 1.000 millones. En este caso los ingresos trimestrales los tengo acá, ¿cuántos son? 6, los últimos 6, incluido el actual. Tenemos el primer trimestre de 2024 con 4.3 billones, ahora voy a decir billones porque me es más cómodo, 4.3 billones o 4.3 mil millones o 4.330 millones, también es una forma de decirlo, son todas válidas. Luego el segundo trimestre de 2024, que es con el que se lo está comparando, fíjense que fue poquitito más de 5.000 millones de dólares y ahora pasamos a casi 6.8 mil millones de dólares. Un incremento bastante considerable y miren cómo va escalando con el correr de los trimestres. Es decir que ya en... Bueno, acá no sé cuánto puede ser el incremento, porcentualmente de 4.33 a 6.80, pero el crecimiento se nota y ustedes están ahí, lo están observando. La verdad que muy muy bien cómo viene enfocándose en la rentabilidad, Mercado Libre y todo a lo que está apuntando. Ahora vamos a ver un par de cositas más de hacia dónde quiere llevar el negocio. Porque tenemos también la parte del comercio electrónico, que es un segmento que se vio beneficiado por la ampliación de umbrales de envío gratuito, esto que estuvimos comentando, el crecimiento del marketplace y la mayor eficiencia logística, la expansión de centros de fulfillment, que es lo que estamos hablando de México, que elevó la capacidad de entregas en el mismo día o al día siguiente. Por eso le estaba comentando. Lo del mismo día es una locura, es algo que Amazon implementó hace muchísimo ya. Muchísimo me refiero a unos cuantos años, no sé si incluso antes de la pandemia, de que lo estaban haciendo ellos, de entregas en el mismo día. Vos comprás, pum, al mismo día te llega. Yo creo que allá, obviamente, los centros de logística son otros e incluso te puede llegar por la noche, por la madrugada, me imagino, si uno así lo quiere. Acá es distinto. Pero ya con que llegue el mismo día es un gran avance. También depende del producto, no es lo mismo comprar un cuaderno, un libro, que comprar un televisor, me imagino, o algo, un mueble, por ejemplo, un sillón, un electrodoméstico grande que requiere de otro traslado y otro tipo de transporte. Si compras un celular, creo que también te puede llegar al mismo día. Y vemos ahí el ingresos por parte del comercio electrónico, el e-commerce, 3.8 mil millones, lo que representa un 16.3% de crecimiento interanual medido en dólares. Si el tipo de cambio se hubiese mantenido igual con respecto al segundo trimestre de 2024, comparado con este segundo trimestre de 2025, el crecimiento hubiese sido del 45% y el valor bruto de las mercancías también presentó una ganancia de 15.3 mil millones de dólares, un 21% interanual en dólares. Si el tipo de cambio se mantenía igual, era un 37% de crecimiento. Y los ítems vendidos, es prácticamente los productos, aumentaron un 31% interanualmente, pasando los 550 millones de productos. Así que una locura lo que está vendiendo Mercado Libre y la cantidad y la variabilidad de los productos que se pueden llegar a ofrecer en la plataforma. Y abajo tenemos el gráfico de los beneficios por acción. Fíjense que va en una escala medida obviamente en dólares, de 2 a 14 y tenemos del primer trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025, donde hay unas excepciones, por ejemplo, el segundo trimestre del año pasado y el último trimestre del año pasado representan unos beneficios que se salen de la norma. Miren como este, por ejemplo, 6.78 en dólares, 7.83, 9.74, 10.31. Hay un crecimiento constante y estable, pero acá se salió de la media, se salió de la media
por 2 trimestres, lo cual sigue representando obviamente un crecimiento, pero es llamativo estas dos que se salen de la media. Obviamente esto es más que sólido, más que suficiente, así que genial por el lado del Mercado Libre, los ingresos trimestrales y los beneficios por acción. Y luego ya podemos pasar a las perspectivas y estrategias futuras que tienen de crecimiento. Vamos a hablar un poco de la optimización logística, la parte que mencionamos de México, de abrir justamente nuevos centros de logística o fulfillment, como se lo quiera decir, si en inglés o en español, para mejorar tiempos de entrega y reducir los costos. El free shipping dinámico, esto que estaban probando en Brasil, justamente de asumir parte del costo del envío y experimentar en base a eso, a ver si aumenta el volumen de ventas. Luego los productos fintech, los nuevos, lanzamientos de tarjeta, wallets y líneas de crédito al consumo, fortaleciendo el engagement de usuarios y la monetización. El engagement es como el enganche, digamos, la interacción que se pueda generar entre los usuarios y la plataforma de Mercado Pago en este caso. El impulso de Mercado Ads, esto me parece muy interesante, integraciones con Google Ads Manager y explotación de First Party Data, que ahora vamos a comentar qué es, para ofrecer soluciones de publicidad programática. Y abajo, fíjense que pongo el First Party Data, es la información que recolecta directamente Mercado Libre de sus usuarios. Esto es muy de Google, muy de Meta, bueno, de Instagram, al fin y al cabo forma parte de Meta. Como ven, dice historiales de compras, búsquedas, tiempos de navegación, interacciones con productos, datos demográficos y transacciones en Mercado Pago. Todo esto es marketing, marketing digital. Creo que tiene un nombre más específico porque no llega a ser. En base a esto se hace el marketing. No recuerdo bien ahora el nombre, si alguien lo sabe lo deja en los comentarios, pero prácticamente es en base a todas las métricas que ellos puedan obtener de sus usuarios. ¿Qué haces cuando entras? ¿Por dónde te deslizas? ¿Cuánto tiempo estás observando, por ejemplo, no sé, tu lista de favoritos? ¿O cuánto tiempo estás observando cuando buscas, no sé, el libro de, no sé, cualquier cosa, el más grande de fútbol, no sé, lo que sea? Buscas un libro de la historia de Boca, ponele. El libro de la historia de Boca. ¿Cuánto tiempo tardás en deslizarte? Si haces clic, por ejemplo, en este libro de la historia de Boca, vas a deslizar, le das a comprar, llenas todos los datos y después lo último que te falta es pagar, eso también se traquea, se mide. Es decir, tenía un porcentaje, tenía un nombre, perdón, no recuerdo ahora exactamente cómo se llama. Lo que hace es justamente decir, bueno, el usuario llegó hasta este punto. ¿Cómo podemos la próxima, si este escenario se plantea muchas veces, mejorar y hacer que el usuario termine de realizar la compra? Justamente porque por algo se interesó, pero hubo algo que lo frenó en la compra. A veces puede ser algo inusual que está fuera de nuestro control. Por ejemplo, justo estabas comprando, se cae el wifi, o te quedaste sin batería en el celular, o hubo un inconveniente en tu casa y tenés que atenderlo. Eso puede pasar, pero si se repite en varias ocasiones, justamente lo que quieren hacer ellos es trabajar sobre eso. Y así, sobre todo esto, ven que les dice historiales de compra, tiempo de navegación, interacciones con los productos y demás. Así que bastante, bastante interesante. Y lo último que nos quedó ver fue la disciplina del CAPEX. CAPEX es todo el dinero que la empresa destine a inversiones para justamente luego generar más rentabilidad. Puede ser logística, bueno, parte del tema de fulfillment y los centros de logística entran acá. Puede ser cuánto dinero inviertan en la publicidad, en Google Ads, cuánto dinero inviertan en, no sé, segmentos de inteligencia artificial para seguir mejorando la plataforma y demás. Todo lo que sea invertir para luego crecer. Dice que el enfoque va a estar puesto en la eficiencia de inversiones, priorizando tecnologías de inteligencia artificial justamente en logística y servicios financieros y manteniendo la calificación crediticia Investment Grade. Así que muy, pero que muy interesante esto de Mercado Libre. ¿Cuáles son los posibles desafíos y riesgos que pueden enfrentar en lo que resta del año? Justamente estas medidas tienen sus consecuencias y ahí pueden llegar a ser negativas si no va todo de acorde a lo que ellos esperan. La presión de los márgenes, por ejemplo, promociones y envíos gratuitos reducen el margen operativo si no se compensan con mayor volumen, que es lo que habíamos mencionado antes, por eso también los beneficios por acción dieron por debajo de lo esperado. La volatilidad en el tipo de cambio, la depreciación del peso argentino y fluctuaciones en Brasil pueden impactar en los resultados en dólares al final del trimestre y del balance. La competencia también de Amazon y Alibaba y nuevos jugadores fintech, por ejemplo, puede ser Nubank, el de Brasil, pueden ser Voilà también, que presionen precios y la experiencia del usuario. El entorno macroeconómico con riesgos de recesión en América. Decía ahí en varias noticias que estuve leyendo y demás para terminar armando este informe, Latinoamérica, pero no le voy a decir Latinoamérica, tampoco involucra Sudamérica porque me falta agarrar la parte de México, entonces le puse América.
Latinoamérica, porque no es Latinoamérica, no venimos del latín, así que eso es tema para otro video, pero no me gusta decirle Latinoamérica. O es Sudamérica o América, y ya está. Y la calidad crediticia. Una alza en la morosidad en la cartera de Mercado Pago podría requerir mayores provisiones y afectar la rentabilidad. Pero esto es un riesgo latente, no es algo que esté pasando. La verdad que viene muy bien con el tema de la morosidad. Ven que ya va encarando por el lado de ser un neobanco, una especie de banco digital que preste estos servicios justamente, porque tiene una gran base de usuarios. Entonces, aparte hace poco le dieron, ¿no? La aprobaron como fintech, puede ser, a Mercado Pago. No, hace poquito vi la noticia, después también la podríamos comentar. Luego tenemos acá una tabla de 6 puntos positivos, 6 puntos negativos para comparar. Lo vemos rápidamente porque es como un pequeño resumen. Si quieren lo puede pausar y leerlo tranquilos ustedes. Ingresos netos de 6.8 mil millones de dólares, un 34% de crecimiento interanual con el auge en Mercado Pago. Un récord de ingresos antes de beneficios e impuestos de 825 millones con un margen operativo del 12.2%, un máximo histórico gracias a la alza de estos ingresos. Mercado Pago un fuerte crecimiento con un volumen total de comercialización del 39% interanual y una cartera de crédito que creció un 91% interanual con morosidad estable. Justamente, morosidad, para quien no sepa, es si vos tenés una deuda y no la pagás, pasás a ser moroso hasta que llega un día que, bueno, que llegan las consecuencias. De alguna forma vas a tener que pagarlo, pero hasta que ese momento no llegue, pasás a ser moroso, porque debes dinero justamente. Luego un desempeño regional sólido con el tipo de cambio neutral. Argentina hubiese crecido al 75%, México al 32% y Brasil al 29% en el volumen total de las mercancías. La expansión logística, apertura de nuevos centros de fulfillment, mejora cobertura y tiempos de entrega en el mismo día o al día siguiente, nuevos centros de logística prácticamente. Diversificación en mercado ads, integración de first party data, que es lo que habíamos mencionado recién, con Google Ad Manager que impulsa los ingresos publicitarios, y por el lado negativo tenemos los ingresos por beneficios, perdón, los beneficios por acción que fueron ajustados al final, menos 1.6% interanualmente, que refleja una presión en los márgenes y en el tipo de cambio, una compresión de márgenes justamente en el e-commerce por asumir parte de los costos del envío gratuito y las promociones reducen la rentabilidad por transacción, riesgo de morosidad futura, si la rápida expansión, por ejemplo, del crédito podría verse afectada si el entorno macroeconómico, ¿no?, empeora, volatilidad cambiaria, la depreciación del peso y el real impacta los resultados en dólares. Incremento de costos operativos, mayores gastos en marketing y logística presionan el flujo operativo. Y la competencia intensificada, por ejemplo, de Amazon, Alibaba y las fintech locales que presionan precios y cuota de mercado, como habíamos mencionado, por ejemplo, Ualá o Nubank. O Pack Seguros también podría ser. Y para ir cerrando, vamos a hacer una conclusión. Fíjense que Mercado Libre cerró el segundo trimestre con un fuerte crecimiento de ingresos impulsado por el auge de Mercado Pago y también por la expansión del e-commerce transfronterizo y los ajustes de envío gratuito en Brasil, que esto último lo estuvieron probando bastante bien. Aunque los beneficios por acción ajustados dieron $10.31, que quedó bastante por debajo de las expectativas, que eran casi $12, los ingresos antes de beneficios, perdón, antes de intereses e impuestos fueron récord de 825 millones y un margen operativo del 12.2% que demuestra una capacidad de la compañía para escalar su plataforma. Y en el plano regional, Argentina, con el tipo de cambio neutral, si lo hubiésemos medido de esa forma, hubiese crecido al 75%, México al 32% y Brasil al 29%. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta porque el crecimiento, o sea, hicieron las cosas, ellos hicieron las cosas como para seguir creciendo. De hecho, si no hubiese sido esta parte de macroeconomía, de la política, porque al fin y al cabo Mercado Libre no tiene la culpa de que se deprecie la moneda, entonces ellos hicieron lo que tenían que hacer. Después lo otro no lo controlo, una lástima. Pero crecer, crecimos e incluso es como demostrar a los inversores, nosotros hicimos las cosas mejor de lo que nos dieron los números. Porque si no era por el tipo de cambio, hubiésemos crecido más. Y como les decía, estos resultados demuestran la fortaleza operativa y la adaptabilidad de Mercado Libre a entornos cambiarios y competitivos. De cara al futuro, la apertura de nuevos centros de logística en México, y el lanzamiento de productos fintech, tarjetas, wallets y demás, fortalecerán la propuesta de valor, mientras que la integración de First Party Data en Mercado Ads y la disciplina de CAPEX, es decir, cómo van a traquear ahora toda la experiencia del usuario en la plataforma de Mercado Libre, donde navega, el historial de búsqueda, las historias que mire, cuánto tiempo pase en una determinada sección de productos y demás, y la disciplina del CAPEX, es decir, prácticamente qué tan rigurosos son con todo ese dinero que van a gastar para seguir creciendo.
que justamente lo que van a hacer es apuntalar a una rentabilidad y la innovación. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio, la presión de márgenes por promociones y la intensa competencia de neobancos como justamente Nubank y Ualá obligan a mantener un enfoque estratégico equilibrado. En síntesis, Mercado Libre presenta un sólido desempeño, respaldo financiero para seguir liderando en Latinoamérica, en este caso lo dejé en Latam porque ya me había cansado, porque no le iba a volver a poner a América, así que lo dejé en Latam, pero deberá gestionar cuidadosamente sus márgenes y riesgos macroeconómicos para traducir su crecimiento en rentabilidad sostenible, obviamente. La capacidad de innovar en logística, pagos y publicidad digital seguirá siendo clave para la evolución durante el resto del año. Y hasta acá con el informe. Espero que les haya gustado. No, mentira, todavía falta el apartado técnico. Vamos a ver qué tal, porque hubo un movimiento interesante y podemos dejarlo de cara a un análisis más semanal, podría decirse, de cara a acá que termine el año. Vamos a ver qué tal, cómo se ve ese gráfico. Y si vamos a ver el gráfico como tal, pensando de acá a que termine el año, con verlo en semanal y diario está más que bien. Si justamente vamos al gráfico semanal, trazamos una línea de tendencia acá, fíjense que tantos toques confluyen acá que podría llegar a dar un toque en el futuro, en los 2200, 2150, así que si lo ven por esa zona de precios, más o menos para fin de año, si esto no continúa al alza, entre diciembre y enero, por donde nos indican acá la fecha y abajo, sepan que está la línea de tendencia ahí que muy probablemente sea utilizada como un soporte. Además, si nosotros trazamos acá una especie de Fibonacci desde el mínimo de abril, los mínimos de este año, fíjense que también coincide con la zona del 50% del retroceso de Fibonacci, 2200, 2150, muy pero que muy interesante. Si lo voy a ver en diario, es una zona de anteriores techos, que acá cuando el mercado rompió, buscó apoyo y se fue arriba. También fue favorecido con el primer informe de resultados trimestrales de este año, que lo impulsó a justamente formar unos nuevos máximos, pero tengan en cuenta que confluyen varias características que lo hacen muy probable que si llega a esta zona de precios, rebote al alza. En el corto plazo está metido en un rango. Continúa respetando los 2330 como soporte, lateraliza y tiene como techo del muy muy corto plazo, está acá hace ya 3 semanas, va a ser un mes, bastante, pero sigue siendo corto plazo para lo que es Mercado Libre. En este caso hay una resistencia ahí muy marcada en 2430, que si cierra una vela por encima de este nivel, una cosa así, vamos a poner así, vela alcista, activaría un objetivo en los máximos anteriores, 2640. Y en caso de que esto rompa al alza con el correr de los meses, vamos a ver que el objetivo es casi en los $3.000. Dirán, ¡fua, Benja, es un montón! La verdad que sí. El objetivo estaría entre 2.930 aproximadamente y 2.870. Yo les dejaría ese objetivo, se los marco acá nomás rápidamente, lo ponemos así para que lo tengan visto. Ese sería el objetivo en un futuro en caso de que rompa el máximo anterior. Simplemente surge de proyectar el ancho del rango al alza, no es nada más que eso. Así que tranqui por ese lado, es un precio bastante objetivo en Mercado Libre y tiene con qué. Así que recuerda que si se dan correcciones, en lo fundamental ya lo vimos y está más que sólido. Y hasta acá con el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido. Veremos si continuamos con esta serie, me lo hacen saber por los comentarios, con otros informes de otras empresas, justamente de otros balances. Pero como les digo, que les haya gustado, que les haya servido y nos veremos en el siguiente video. Les mando un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima.